Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a continuar con el caso de estudio del modelado y control de este eje en el que yo puedo manipular un par, este T-mod de la izquierda, y debo controlarlo pues, para seguir ciertas referencias de posición o velocidad y mantener el punto de operación aunque alguien me esté pues, robando par porque hay alguna carga inesperada que quiera frenarme el eje, por ejemplo. En vídeos anteriores vimos modelado, análisis de la respuesta, identificación experimental, y aquí pues este va a ser el primer vídeo de control, donde vamos a hablar de control de velocidad y en concreto de qué se puede hacer con control proporcional. Entonces, si revisamos el modelado de la velocidad angular, obviamente, pues solo necesitaré la primera de las dos ecuaciones de estado, porque la posición no influye en la dinámica de la velocidad. Lo haría si hubiera algún tipo de muelle o algo así, pero como no lo hay, pues entonces solo necesito la ecuación resaltada. Haciendo transforma de Laplace, con condiciones iniciales nulas, llegábamos a esta expresión, donde bueno, pues la función de transferencia era 1 entre Js más B, que multiplicaba tanto al par motor como al par de carga, de perturbación. Esto de aquí, sustituyendo los valores numéricos y expresándolo dividiendo arriba y abajo por J en su representación, digamos, con el denominador como un polo, digamos, en menos B entre J. Pero también lo podría hacer en representación constante de tiempo, pero bueno, pues para mis operaciones pues voy a elegir la forma polo, da igual, todo es equivalente. Bueno, pues sale 10 entre S más 1,1 de función de transferencia. Su respuesta ante escalón con un par de 1 newton metro pues llegaba a 9,1 radianes por segundo de velocidad angular. Y bueno, pues el objetivo de mi cliente será, claro, llevarlo a la velocidad angular de referencia que él diga, la R en mi diagrama de bloques, en el tiempo que él diga. El tau de bucle cerrado, el polo de bucle cerrado. Bien. ¿Cuáles son las ecuaciones de bucle cerrado? Bueno, pues vamos a derivarlas tanto para el caso de control de posición como velocidad, porque al final, pues, lo que yo voy a tener es que cierta G, control de velocidad, será 10 entre S más 1,1. Y en el caso de control de posición, pues será esta. Pero bueno, pues esa G le entra T mod menos T carga. Aquí lo tengo en el diagrama de bloques, ahí arriba. De modo que, bueno, que para control podemos optar por dos caminos, los dos son equivalentes. Uno es despejar la variable controlada, y, que es lo que el usuario verá en el experimento. Otro es despejar el error, que es lo que yo necesitaré para mis cálculos, para comprobar si el error es pequeño, o se hace pequeño rápidamente o lo que sea. Entonces, bueno, pues como las dos cosas son muy parecidas, vamos a despejar ambas de este diagrama de bloques. Y lo que ocurre es que, bueno, pues que en vez de llamar T-mod, carga, referencia, error así con muchas letras, vamos a utilizar pues la jerga usual, donde lo que sale del controlador le llamo U, a la perturbación le llamo D, disturbance, que es carga, y luego pues ya R, E Y a la salida. De modo que, bueno, pues si quiero despejar la salida, pues I va a ser G por par motor menos D, o sea, G por controlador C por el error menos D, o sea, el error R menos I es esto de aquí, y ya he dado la vuelta entera, digamos, al diagrama de bloques, y ya vuelvo a tener la variable que quiero despejar a la derecha, y entonces ahora esto es ya una ecuación y una incógnita, porque la referencia y la perturbación de carga D pues son entradas,
al sistema en bucle cerrado, de modo que ahora escribiré y más gcy igual a gcr menos gd, de modo que ya puedo despejar dividiendo entre 1 más gc esta expresión de aquí, donde aquí tengo pues una función de transferencia de referencia a salida en bucle cerrado y otra función de transferencia de perturbación de carga a salida en bucle cerrado. Y realmente, a ver, todas las ecuaciones de bucle cerrado se parecen mucho y si os fijáis, siempre es ante cualquier entrada para despejar, digamos, una salida de bucle cerrado, es el camino directo entre 1 más el camino del bucle. En el sentido que, por ejemplo, entre referencia y y variable controlada, el camino directo es cg y el camino del bucle completo pues es también cg por 1, entonces es pues ese camino directo entre 1 más camino total gc. Y en cuanto a la función de transferencia entre perturbación d y salida variable controlada y, pues es camino directo g, con el menos este de ahí, dividido por 1 más camino del bucle, pues al dar la vuelta a este bucle, el camino del bucle es gc. Entonces, bueno, bien porque os acordéis de esta regla mnemotécnica, bien porque despejéis. Este es el diagrama de bloques en bucle cerrado. Esto yo lo voy a gastar para las simulaciones de la respuesta, para ver lo que se vería experimentalmente, pero para mis cálculos voy a gastar el error. Y si ahora despejamos el error va a ser referencia menos salida controlada. La salida controlada pues va a ser G por acción de control U menos perturbación. Y la acción de control U va a ser K por el propio error. De manera que ahora ya puedo decir que error más GK por el error es igual a, C R más GD, de modo que ahora sí podemos despejar sacando factor común 1 más GC y dividiendo, que el error es 1 entre 1 más GC por la referencia más entre 1 más GC por la perturbación, que es, por supuesto, el par de carga. Así que aquí tengo las dos funciones de transferencia del error, que es las que yo gastaré para comprobar si el error es suficientemente pequeño o si no lo es, si se hace pequeño rápidamente. Aunque lo que verá el usuario es y, la salida controlada. Y mi regla mnemotécnica sobre los bucles cerrados, bueno, pues también fijaos que de referencia a error, si quiero sacar por aquí, pues es camino directo 1 entre 1 más camino bucle completo G por C. Y desde el par de carga, desde la perturbación, pues el camino directo solo G y el camino del bucle completo, pues hay que dividir por 1 más camino completo GC. Bueno, pues lo dicho. Con la reglita mnemotécnica o en caso de duda porque escribe las ecuaciones, este es el diagrama de bucle cerrado y ya digo, pues según ponga una G para control de velocidad u otra G con el integrador para control de posición, pues las ecuaciones realmente son las mismas. Con lo cual, pues bueno, pues ahora ya después de despejado el bucle cerrado, estamos en condiciones de analizar qué ocurre con control proporcional. Esta era la función de transferencia del proceso que iba a sustituir en mis expresiones. Y bueno, pues si mi controlador es simplemente un control proporcional con una cierta ganancia Kp simbólica
que tendré que calcular para seguir ciertas especificaciones, bueno, pues digo que C es Kp y entonces pues 1 entre 1 más G por el controlador, pues si yo le digo que sustituya Kp y simplifique y quite denominadores y tal, pues sale esta cosa de aquí, desde error a referencia. Y si digo G entre 1 más Gc, esto de aquí, pues sale esto. Claro, la ves un poco tonto y yo hubiera dividido numerador y denominador por 10, o sea, vamos a hacerlo a mano. Estas son las expresiones, sustituyendo G y un control proporcional para control de velocidad. Y bueno, pues multiplicando arriba y abajo por S más 1,1, esto me queda esta expresión de aquí abajo. Con lo cual, a ver, ¿qué podemos decir que va a hacer el control proporcional? Primero, pues simplemente intuitivamente. Este proceso es estable, de modo que sin control, pues la velocidad por rozamiento tendería a 0. La posición no, claro, pero la velocidad sí, ¿vale? Entonces, el control proporcional, pues un poco un tira y afloja entre que de natural esto va a 0 y que el control proporcional lo aprieta en la referencia, pero pues se va a quedar en un punto intermedio y va a tener error de posición. Y si hay perturbación, pues lo mismo, la perturbación intentará llevarlo a una velocidad diferente y mi muelle virtual, digamos, intentará llevarlo a una velocidad de referencia y se van a quedar en medio. Entonces, desde un punto de vista intuitivo, voy a tener error de posición en régimen permanente y, desde luego, si yo lo hago las ecuaciones en el equilibrio, que es sustituir S por 0 en las funciones de transferencia, cuando haya un escalón en R o un escalón en D, en par de carga, pues entonces sustituyendo S por 0 va a ser estas son las ecuaciones, aplicando teorema de valor final, cuando la entrada es simplemente escalón, de modo que vemos que efectivamente cuanto más grande sea Kp, pues entonces error en equilibrio va a ser más pequeño. Por lo tanto, con un Kp lo suficientemente grande, nosotros vamos a conseguir pues, un error lo suficientemente pequeño. Esto para el análisis de lo que sería el equilibrio ante referencias constantes o ante pares de carga constantes. Especificaciones que llamamos estáticas. Y en cuanto a la dinámica de bucle cerrado, ¿qué es lo que podríamos decir? Bueno, pues primero lo mismo, la intuición me dice que cuanto más ganancia, más acción correctora daré para el mismo error y entonces, bueno, pues se supone que más rápido se corregirá. O sea que, grosso modo, si subo la ganancia, pues subirá la rapidez de las señales. Lo que ocurre es que, bueno, que en sistemas de orden 2 o mayor o eso, pues empezará a oscilar y tener sobrepasamientos y eso en algún momento. En sistemas de orden 1 no empezará nunca a oscilar, entonces pues simplemente cuanto más ganancia más rápido. En efecto, esto de aquí es el polo de bucle cerrado cambiado de signo, ¿vale? De manera que el polo de bucle cerrado es menos 1,1 más 10 Kp y por lo tanto, cuanto más grande sea Kp, más hacia la izquierda del plano complejo va a estar y el tiempo de establecimiento de bucle cerrado pues va a ser 4 entre el polo con el criterio del 98%, 4 entre 1,1 más 10 Kp. De manera que este es el análisis del proporcional. Cuanto más Kp, menos error y un bucle cerrado más rápido, como intuitivamente deberíamos esperar, digamos, y como se lo contaríamos a técnicos de formación profesional que no sepan lo que es Laplace.
Con lo cual, pues en principio se supone que, salvo error estrictamente igual a 0, que para ello necesitaría acción integral, yo voy a poder conseguir el tiempo de establecimiento que me dé la gana y el error que me dé la gana siempre que no sea 0, con una constante proporcional lo suficientemente intensa. Lo que sí que es verdad es que, bueno, pues en la práctica, si la constante proporcional es de 12 millones, pues seguramente requiere unos niveles de potencia y una amplificación tan grande del ruido de medidas, etcétera, que, en fin, que... ¿Vale? Pero, desde un punto de vista teórico, pues con K igual a 250.000 millones, el error será de 10 elevado a menos 8 y el tiempo de establecimiento será de 3 microsegundos. Con lo cual, bueno, pues vamos a hacer un ejercicio académico, ahora ya con números concretos, con ciertas cotas de error y de tiempo de establecimiento. Entonces, si me piden un error de posición del 5% ante cambios de referencia, un error menor de 1,25 radianes segundo por newton metro de perturbación de carga y un tiempo de establecimiento menor de 1,5 segundos, pues entonces lo que tendré que hacer será encontrar una K tal que este error ante referencia, digamos, sea error de posición, es cuando la referencia vale 1, el error tiene que ser de 0,05, entonces esto tiene que ser menor de 0,05. Debido a esta especificación, si me dicen que ante perturbación escalón el error ha de ser menor de 1,25 por unidad de perturbación, pues eso significa que 10 entre 1,1 más 10 kp tiene que ser menor de 1,25, y si me piden un tiempo de establecimiento menor de 1,5 segundos, bueno, pues eso significa, claro, con esto de aquí, pues que 4 entre 1,1 más 10 kp tiene que ser menor de 1,5, de modo que, bueno, pues que con un kp lo suficientemente grande yo voy a cumplir esto. Entonces, ¿con qué kp en concreto? Multiplicando todo por 1,1 más 10 kp, me saldrá pues estas tres condiciones, y entonces pues operando, os dejo los detalles a vosotros, pues aquí saldrá esta cota de kp pues os dejo los detalles a vosotros y bueno, pues si no me he equivocado, pues salen estas tres cotas de kp y obviamente pues la más grande pues es la que nosotros querremos como kp solución de mi diseño. Y si lo hago en MATLAB, pues si yo igualo el error de posición no sé qué a 0,5, pues esto da 2,09 por el error de posición ante referencia. MATLAB dice que esto es 2,09, este trozo de aquí de la izquierda. Que este trozo por el de perturbación igual a 1,25, pues es 0,69. Y que este trozo de aquí pues es 0,1567. Bueno, pues yo me lo creo y entonces pues el caso más exigente es el de 2,09 y por tanto pues esta será la solución de mi problema numérico. Con lo cual un problema de examen, digamos, terminaría aquí, pero bueno, como tengo MATLAB para poder hacer simulaciones, pues vamos a hacer la simulación. Entonces aquí tengo la salida controlada ante escalón, no el error, o sea que estoy simulando esto de aquí, que es lo que ve el usuario, aunque yo haya hecho mis cálculos con el error. Y bueno, pues aquí tengo que efectivamente
esto acaba en 0,95, o sea que el error es del 5%. El tiempo de establecimiento que me pedían era de 1,5 segundos, pero vamos, pues es mucho menor. El tiempo de establecimiento parece 0,25 segundos. ¿Por qué? Pues porque he puesto una ganancia mucho más grande de la que se requería para el tiempo de establecimiento. Con una ganancia de 0,16 me hubiera valido y yo he puesto una ganancia de más de 10 veces más grande. Entonces, bueno, pues el tiempo de establecimiento es muchísimo más rápido de lo que yo quería, pero es que lo que me limitaba es que para este error de posición pues tenía que meter una ganancia muy gorda. Bueno, pues veo que efectivamente voy sobrado en tiempo de establecimiento, tengo este error de posición y luego ya pues ahora sí dibujo la salida ante perturbación. Claro, en bucle abierto, digamos. O sea, G entre 1 más G por el controlador. Bueno, pues si el controlador es 0, esto es G, y tenía una ganancia, claro, de 9,9. Si la perturbación de carga era de 1 newton metro, pues la velocidad cambiaba 9 radianes por segundo. Y a mí me habían dicho que debía cambiar como mucho este 1,25, este nivel que tengo aquí en esta rayeta verde, pero para conseguir eso me era suficiente con una ganancia de 0,69 y como he apretado todavía más, digamos que 3 veces más, pues entonces también voy sobrado y tengo un error de posición ante perturbaciones de 0,45 en vez de 1,25 radianes segundo por newton metro en vez de 1,25 porque este no era el criterio limitante de mi ganancia, que era por el tema del error de posición del 5%, que es el único que está, la única restricción, digamos, que está activa. El resto estoy sobrado en perturbaciones y en tiempo de establecimiento, que también pues es de menos de 0,25 de perturbaciones o ante cambios de referencia, ¿vale? Con lo cual, pues con esto terminamos y aquí terminaría nuestro diseño del control proporcional. En un siguiente vídeo veremos pues, el control proporcional integral. Muchas gracias por vuestra atención.